habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida,
y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia.
Llegamos hoy, amigo oyente, otra vez a este capítulo 6 del libro de Proverbios que iniciamos en nuestro estudio anterior. Y hoy vamos a comenzar con el versículo 16. En nuestro estudio anterior hicimos la sugerencia de que íbamos a observar las 7 cosas que Dios aborrece. Ahora aquí se nos dice que Él aborrece estas cosas, y vamos a observar y considerar este pasaje muy detenidamente. Como usted habrá notado ya, al avanzar en este estudio de este libro, de vez en cuando tomamos y analizamos detenidamente algunos proverbios. Notemos pues lo que dice el versículo 16 de este capítulo 6 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Bien, aquí tenemos la lista. Comenzamos con el versículo 17 y avanzamos hasta la primera parte del versículo 18. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La quinta cosa es mencionada en la segunda parte del versículo 18, donde dice, los pies presurosos para correr al mal. Luego la sexta y la séptima las encontramos en el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Hay 7 cosas aquí que Dios dice que Él aborrece. Pero no dice nada acerca del maquillaje, ¿verdad? Ni tampoco se menciona nada aquí acerca de cosas que nosotros creemos son de tanta importancia. Y estas cosas mencionadas aquí son cosas sobre las que nosotros pasamos sin echarles una mirada en la iglesia contemporánea. Sí, son simplemente ignoradas. Lo interesante aquí, y la forma extraña de expresarlo, es que estas son cosas que Dios aborrece. Leamos este versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Y nos imaginamos que si esto es abominación para Él, también aborrece la séptima cosa mencionada. Ahora nosotros presentamos este interrogante. ¿Aborrece Dios? Y la idea del presente, la concepción de nuestra época, es que Él no aborrece. Y bueno, alguien quizá diga, después de todo, ¿no tenemos una de las definiciones de Dios como que Él es amor? Por cierto que eso es verdad, eso es cierto. Y ya que eso es cierto, entonces sería imposible para Él aborrecer porque Él es amor. Y más aún, cuando Él ama, Él no podría al mismo tiempo aborrecer. Bueno, este tipo de razonamiento, opinamos, es un argumento falaz. Y ciertamente no es satisfactorio. Hay gente que utiliza un método filosófico en el día de hoy, conocido como el método del razonamiento silogístico. Es una filosofía de deducción y puede presentarse de la siguiente forma. Podemos decir que este es un silogismo, un argumento que consta de 3 proposiciones, la última de las cuales se deduce de las otras 2. En primer lugar, tenemos una premisa principal, y esta es que Dios es amor. Ahora, la segunda es que el amor es lo contrario al aborrecimiento o al odio. Eso es algo preciso. Pero notemos la conclusión a la que se llega. Si ambas cosas son ciertas, entonces Dios no aborrece. Bueno, debemos decir que el problema con esto es que aquí hay algo que es imperfecto, insensato, falaz e ilógico, porque uno no puede llegar a una conclusión de esta manera al no poder transportar esto al nivel humano. Y en realidad es imposible amar a alguien sin aborrecer u odiar lo opuesto de ese individuo o persona, es decir, aquello que puede herir a esa persona. Permítanos ilustrar esto de una forma sencilla. Usted ama a su hijo, y de la misma manera usted odia, aborrece la fiebre que está consumiendo a este niñito. Usted odia al perro rabioso con espuma en el hocico que entra a su casa y puede morder a su pequeño niño y darle muerte. Usted no se pone a llamar a un perro rabioso y a darle palmaditas en la cabeza e invitarle a que juegue con su niño, porque usted ama todo, ¿verdad? Usted sería una persona bastante insensata si hiciera algo así. Si usted ama a su hijito, entonces usted va a aborrecer o va a odiar a ese perro rabioso. Tiene que ser de esa manera. El amor, amigo oyente, siempre requiere lo opuesto, lo contrario al odio. Mientras vivamos en un mundo de contraste, vamos a tener estas cosas opuestas. Y si usted ama hacer las cosas buenas y correctas, entonces va a odiar hacer las cosas malas. Si usted ama el pecado, entonces va a odiar o va a aborrecer la justicia. Y la palabra de Dios nos dice que debemos amar lo bueno y odiar lo malo.
Cuando lleguemos a estudiar el libro de Eclesiastés, que es el próximo en el Antiguo Testamento, vamos a estudiar un libro del Nuevo Testamento antes de hacer eso, pero allí se nos dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Alguien ha dicho lo siguiente, y eso viene muy bien a este tema de proverbios que estamos viendo. Hay tiempo para partir y tiempo para reunir. Hay tiempo para dormir y tiempo para comer. Hay tiempo para trabajar y tiempo para jugar. Hay tiempo para cantar y tiempo para orar. Hay un tiempo que es alegre y un tiempo que es triste. Hay tiempo para planear y tiempo para obrar. Hay tiempo para sonreír y tiempo para mostrar firmeza, pero nunca ha habido tiempo para desistir. Y creemos que eso es algo bueno. Lo mencionamos en nuestras notas y bosquejos al comienzo de este estudio, porque allí es donde se nos dice que no debemos ser perezosos, que debemos tener un plan, que seamos organizados, que dejemos que la humilde hormiga nos enseñe. Así es que vemos ahora que Dios ama, pero que también aborrece. Tenemos 7 bienaventuranzas, y aquí tenemos 7 cosas que Dios odia. Estas son cosas que Dios dice de una manera muy definida que Él está aborreciendo. Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrece. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 22, nos dice, «Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios». Dios está diciendo, cualquier cosa que coloques en mi lugar, yo aborrezco eso que ocupa mi lugar. Aún en ese gran salmo del milenio, el Salmo 45, versículo 7 dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Uno sigue al otro, como la noche sigue el día. Y cuán maravilloso es poder notar estas cosas en la palabra de Dios. Dios le dijo a la iglesia, a esa iglesia primitiva que se menciona allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Dios dice, «Yo también aborrezco». Y a Dios no le preocupa decir que Él aborrecía ciertas cosas, y aquí las tenemos mencionadas. Existe cierto sabor en las Sagradas Escrituras, quizá como lo que podemos notar en ciertas comidas preparadas por los chinos y los europeos, un arte muy delicado como es el de combinar lo dulce con lo agrio. Dios es amor, y de la misma manera podemos indicar que Dios aborrece. Y las Escrituras indican eso de una manera adecuada. Aquí en este libro de Proverbios vemos que se ha destacado 7 cosas que Dios aborrece. Y este número 7 aquí no indica perfección, sino algo acabado. Es decir, es un aborrecimiento completo de esas cosas, que todas estas cosas son obra de la carne. Estas son cosas que revelan la depravación y la completa degradación de la especie humana. Y Dios ha indicado que Él aborrece estas cosas. Dios niega la tesis del modernismo de que Él es un anciano y sentimental que llora pero que nunca obra, que Él cierra sus ojos a los pecados de la humanidad y que tolera lo malo y perdona porque no tiene el valor como para castigar el pecado. Dios dice, yo amo, pero Dios también dice, yo aborrezco. Eso de tener que ser caritativo con el culpable porque no tiene el valor de ir adelante con un programa firme de castigo, eso es lo que corroe y arruina nuestra sociedad en el día de hoy, el no estar dispuestos a castigar al culpable. Dios dice que lo hace, y Dios no le teme a la opinión pública, ni tampoco trata de apartarse de la apariencia de ofender al hombre, porque dice que es cobarde. Dios está diciendo que de ninguna manera Él va a declarar libre de culpa al que es culpable. Sus leyes son inviolables e inexorables. Amigo oyente, miremos entonces ahora a esta generación mala y perversa. Esto pertenece a la cuenta del aborrecimiento del libro mayor, hablando contablemente. Lo primero que aborrece Dios es los ojos altivos. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, esta es una actitud con la cual uno se sobreestima o se da demasiado valor y menosprecia a los demás. Eso es orgullo. Eso es sentarse en la iglesia y echarle una mirada a las otras personas pensando que usted es mejor que ellos. Simplemente mirarlos y volver la cara. Una mirada de orgullo. Y Dios dice, yo aborrezco eso. Y Dios aquí le da el número 1. Lo pone mucho antes que la borrachera. Le da prioridad sobre el asesinato. Dios dice, yo aborrezco eso. Amigo oyente, en algunas iglesias en el día de hoy, uno puede salirse con la suya, con una mirada orgullosa, y nadie llegaría a decirle nada. Pero ¿sabe usted que la primera manifestación pública de pecado en el cielo
ese pecado original, fue un pecado de orgullo? Fue cuando Satanás, ese ángel de la mañana, dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él fue quien le dijo al hombre en el jardín del Edén, y seréis como Dios. Es muy interesante notar en el día de hoy que detrás de todas estas cosas, confusión psicológica y estas enfermedades psicosomáticas, es el tronco del árbol del cual salen todas las anormalidades. ¿Y sabe usted qué es esto? La falta de poder llegar a ser una personalidad completa. Yo quiero ser alguien, quiero tener cierta posición, y una de esas cosas es el declarar mi independencia de Dios. Quiero ser mi propio Dios. Yo mismo, aunque pequeño, soy mi Dios. Bueno, esa es la razón por la cual tiene tanta aceptación en el día de hoy el obrar por nuestra propia salvación. Es por eso que esa pequeña criatura que es el hombre gusta decir, voy a trabajar para lograr mi propia salvación. Lo voy a hacer todo por mí mismo y no necesito de ti, Dios. Y por cierto que no necesito tener que acudir a tu Hijo Cristo, ni que Él muera por mí. Yo voy a realizar todo esto por mí mismo. Y cuando llegue ante tu presencia, quiero que te corras un poco porque me voy a sentar a tu lado. Yo soy tan bueno como tú eres. Eso es lo que este pequeño hombre que está psicológicamente enfermo está diciendo. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que el tratar de obrar o trabajar por la salvación es el resultado de personas que están psicológicamente enfermas. Y Dios dice aquí, tú no puedes declarar tu independencia de mí, tú no puedes ser tu propio Dios. Dios dice, yo resisto al soberbio, con los humildes está la sabiduría. Más adelante dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y usted recuerda que en el libro de Job, allá en el capítulo 40 de ese libro, versículo 12, dice, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Eso es lo que Dios dice que Él va a hacer. Usted recuerda lo que dice allá en el Evangelio según San Mateo. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí Dios dice que aborrece los ojos altivos. Aquí tenemos las 7 cosas que Dios aborrece. En el Salmo 131, versículo 1, el salmista dijo, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ah, amigo oyente, necesitamos ocupar un lugar humilde y decir, oh Dios, yo soy débil, no puedo hacerlo, yo te necesito. Sin embargo, usted puede apreciar que los hombres psicológicamente adoptan todas estas cosas que no ayudan para nada. En cierta ocasión había un joven que se juntó a un grupo de sus contemporáneos. Este muchacho era bastante grande de estatura, pero pequeño de mente. Él quería ser aceptado por aquellos de su propio grupo, así es que se aproximó a ellos y luego comenzó a maldecir como un viejo lobo de mar. Y todo para congraciarse con ellos y ser aceptado. La verdad es que una persona así solo produce lástima. ¿Qué niño era en realidad ese muchacho, tratando de conseguir en forma equivocada la aceptación del grupo? ¿Por qué no ir delante de Dios y decir la verdad? Señor, mi corazón no es altivo. Yo no quiero hacer cosas o decir cosas que no son genuinas, verdaderas. Yo no tengo ninguna justicia. Permítanos decirle, amigo oyente, que es entonces cuando usted llega a ser real, cuando su personalidad es completa, cuando usted se acerca a Dios pidiéndole salvación. Esto es lo que leemos allá en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así habla Dios, amigo oyente. Y si usted está dispuesto a acercarse a Él, va a ver que Dios está dispuesto a recibirle. Dios dice que aborrece la mirada o los ojos altivos. Luego Él dice que aborrece la lengua mentirosa. ¿Ha notado usted alguna vez que se dice más acerca del uso y abuso de la lengua que del abuso del alcohol en la Biblia? Y eso es algo muy común en todas las razas y en todos los idiomas. Uno habla del movimiento de lenguas. Hay un gran movimiento de lenguas en el día de hoy. ¿Y sabe cuál es? Es el movimiento de la lengua mentirosa. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso es algo verdaderamente trágico. Usted recuerda que el salmista dijo, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, allá en el Salmo 116, 11. El doctor Carroll acostumbraba decir,
Yo he tenido mucho tiempo para pensar esto, y todavía estoy de acuerdo con David. Bueno, ciertamente tenemos que admitir que estamos de acuerdo con David. El salmista dice, «Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta». Hay muchas personas en el día de hoy que quieren hacer desaparecer todas las armas de fuego. Dicen que si desaparecen las armas de fuego, entonces nos libraremos de los asesinatos. Sin embargo, la cosa más peligrosa hoy en este mundo es la lengua. Hay muchas personas que han sufrido el ataque y en realidad el asesinato de su reputación. Así es que sería mucho mejor que en lugar de tratar de librarse de las armas, que trataran de controlar el uso de la lengua. Es decir, si son personas honestas, honradas las que tienen las armas, ya que ellos no las van a utilizar para matar a nadie, pero las necesitan para protegerse de aquellos que no han informado a la policía que las poseen, eso es seguro. Pero como dijimos, nos gustaría ver un movimiento en el día de hoy que tratara de librarse de la lengua. Quizá encontrar la forma de sellar y cerrar esos labios. Dios dice que aborrece la lengua mentirosa. Y Dios es verdad, tenemos que decir de paso, y Dios aborrece la mentira. El salmista dice nuevamente en el Salmo 31, versículo 5, «En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Eso es maravilloso. Ahora, la tercera cosa que Dios dice que aborrece es las manos derramadoras de sangre inocente. Eso se repite otra vez allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 3. Un asesino es particularmente odioso y aborrecible ante Dios y los hombres. La diferencia es simplemente lo siguiente. Dios dice que el asesino, el criminal, debe ser castigado. ¿Por qué? Porque tomó aquello que Dios considera sagrado, la vida humana. En nuestros días esto no es así. La vida humana no llega a ser preciosa hasta cuando alguien ha sido asesinado y se apresa a su asesino. Entonces la vida del asesino se convierte en algo precioso. Dios dice que la vida humana es preciosa, y cuando este hombre disparó y dio muerte a otro, entonces él tiene que dar por perdida su propia vida. Esa es la enseñanza, según creemos, de la palabra de Dios. Por lo menos así lo estimamos nosotros. Ahora, en la primera parte del versículo 18 se menciona la cuarta cosa. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos de iniquidad. Y creemos que todos los hombres tienen malos pensamientos. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, «Del corazón proceden ciertas cosas». Y amigo oyente, son muy malas las cosas que salen del corazón humano. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y de paso, amigo oyente, ¿ha confesado usted alguna vez a Dios lo que ha pensado y lo que tenía en su corazón? Bueno, necesitamos hacer eso. La anatomía del mal y de la iniquidad. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón. Ahora, lo próximo que se va a mencionar son los pies. Y notemos lo que dice la segunda parte del versículo 18. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabe, amigo oyente, que el corazón prepara el camino que van a recorrer los pies? Es interesante notar lo que Isaías dice en el capítulo 59 de su libro, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Estas son las cosas que Dios dice que aborrece. Ahora, la sexta cosa mencionada aparece aquí en la primera parte del versículo 19, y dice, el testigo falso que habla mentiras. Habla del testigo falso, un hombre dispuesto a jurar en falso. Y en el día de hoy, esto parece ser uno de los pecados más comunes de esta era presente. Notemos ahora la séptima y última cosa que Dios dice que aborrece en la segunda parte de este versículo 19. El que siembra discordia entre hermanos. Existe una bienaventuranza contra esto. Bienaventurados los pacificadores. Hay muchos que están sembrando la discordia, y no solo donde hay guerra, sino también en su propio vecindario, y aún en su propia iglesia. Es una raza aborrecedora la que se menciona aquí. A nosotros nos duele cuando nos vemos de esta forma, como en un espejo aquí, y esto tiene que provocar eso en nosotros. Permítanos decirle, amigo oyente, obsérvese bien en este espejo de la palabra de Dios, y quizá usted y yo necesitemos ir a Dios y hacer confesión de estas cosas ante Él. Luego él dice en el versículo 20 de este capítulo 6 de Proverbios,
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Este hombre ha crecido, ha llegado a ser un adulto ahora y ha salido del colegio, pero no te olvides de lo que te enseñó tu padre o tu madre. Y continúa en los versículos 21 y 22, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Estas son las cosas que el joven tiene que tener ante sí mismo. Ahora en el versículo 23 leemos, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Luego vuelve a hablar de aquello que es un gran pecado en el día de hoy, y es este asunto del adulterio, los pecados sexuales. Leamos el versículo 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y ahora va a hablar de esto probablemente de una forma un poco diferente de lo que lo hizo antes. Pero vamos a tener que dejarlo para nuestro próximo estudio, amigo oyente. Pero antes quisiéramos recordarle que este libro de Proverbios no es un grupo de frases llamativas. Son grandes verdades que Dios quiere colocar en su corazón y en el mío, y debemos escucharlas con atención. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Amigo oyente, volvemos hoy en este estudio del libro de Proverbios al capítulo 6, y entraremos hoy en un área que ya hemos visto antes y continuará hasta el próximo capítulo. La advertencia que se presenta aquí para el joven es nuevamente en cuanto a la mujer extraña, o sea, la prostituta, aquella que probablemente puede arruinar la vida de un joven y mucho más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos jóvenes en el día de hoy han tenido sus vidas arruinadas a causa de esto? ¿Cuántos matrimonios no han sido arruinados a causa de esto también? Podemos ver este tema una y otra vez en las películas que se muestran en nuestros cines. Siempre es un triángulo. Tenemos a un matrimonio y siempre aparece una tercera persona, una mujer, un hombre que llega a romper ese matrimonio. La mujer extraña o el hombre extraño, el hombre malo como es llamado aquí en Proverbios. Tenga cuidado de él, amigo oyente. Y vamos a comenzar hoy leyendo aquí en el versículo 24 de este capítulo 6, donde dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Notemos el lenguaje que se utiliza aquí. Prosigamos con el versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. El pecado comienza en el corazón, porque del corazón mana la vida. No codicies su hermosura en tu corazón. En cierta ocasión, en un programa radial donde los oyentes podían llamar y hacer preguntas, un joven hizo la siguiente pregunta. El Señor Jesucristo dijo que si uno miraba a una mujer y la codiciaba, ya había cometido adulterio con ella en su corazón. Y entonces él tenía esta pregunta. ¿Eso quiere decir que si uno mira a una mujer que tiene una minifalda, está cometiendo ese pecado? Esa era una pregunta difícil de contestar y el predicador dijo entonces, jovencito, si usted no sabe lo que eso quiere decir, y no sabe si eso corresponde o no a la joven que está usando aquella minifalda, entonces no tiene por qué preocuparse acerca de eso. Y lo mejor sería que se olvidara de eso. Pero el pensamiento que el Señor Jesucristo da, y todo el pensamiento aquí, es que el pecado siempre comienza en el corazón humano.
no codicies su hermosura en tu corazón. Luego dice en el versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Cuántos hombres han sido arruinados de esa manera? ¿Cuántos se sorprenderían hoy si supieran que hay muchas esposas que trabajan en oficinas y también esposos que están siendo chantajeados hoy? Por supuesto que uno no escucha hablar de esto mucho, con mucha frecuencia. En muchos países es muy común el que el hombre tenga una esposa y familia en una ciudad y que por razones de trabajo tenga que ir a otra parte del país y que en esa otra ciudad también tenga otra esposa y otra familia. Tal vez usted conoce un caso particular, pero ¿cómo comienza todo esto? Bueno, comienza como dice el Señor aquí, Él nos conoce, Él nos ha creado y sabe todo lo que hay en nosotros. Y dice en el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón. Allí, amigo oyente, allí es donde comienza todo. Luego hace algunas preguntas muy pertinentes. Leamos el versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y creemos que la respuesta es obvia. Ahora el versículo 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tenemos unos cuantos fanáticos que hacen eso. Pero uno siempre se quema los pies cuando camina sobre las brasas, de eso no hay duda. Ahora en el versículo 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Es sorprendente encontrar esto en la Escritura, y es sorprendente que eso actúa en la vida humana. Y aparentemente Dios ha pensado en cosas relacionadas a esto, y es que si un hombre comete adulterio, él no es inocente, no importa lo que él diga. Y aquí se nos da una ilustración en el versículo 30. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Si un hombre tiene hambre y roba, bueno, la gente simpatiza con él. En cierta ocasión un hombre fue arrestado por robar, y se descubrió que él tenía unos niños en su casa que estaban padeciendo hambre. Ahora, ¿qué haría usted en un caso así? Pues bien, si fuera mi caso, y mis hijos estuvieran padeciendo hambre, yo saldría a buscar comida para ellos. Hablando honradamente, tendría que encontrar algo para ellos, y si no tengo dinero, pues entonces tengo que conseguir comida de la mejor manera que pueda. ¿Por qué? Bueno, leamos el versículo 30 otra vez, y leamos también el 31 de este capítulo 6 de Proverbios. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Uno puede empeñar la casa y conseguir el dinero de alguna forma. Luego continúa diciendo el versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. En cierta ocasión un hombre entró a la habitación de otro, tomó un revólver y le dio muerte al que estaba durmiendo en esa habitación. Luego se descubrió la historia, y este hombre fue perdonado. Eso fue porque su hogar había sido arruinado por este otro hombre. Eso es algo que uno no perdona fácilmente. Ahora el versículo 32 y el 33 dicen, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eso es algo que deja una cicatriz profunda en el alma durante toda la vida, y él nunca podrá superar una cosa como esa. En nuestra labor, muchas veces uno se entera de cosas que ocurren en otros hogares. Por ejemplo, el de una esposa que descubrió que su marido había tenido una relación con otra mujer y luego se había arrepentido de esto y regresó a su propia esposa y le pidió que le perdonara. Ella le perdonó, pero conociendo a ese hogar, podemos decir que no es un hogar muy feliz. Eso no es lo que uno simplemente se sacude de encima y se acabó. Si usted hace eso, demuestra falta de entendimiento. Usted arruinará su hogar, usted arruinará su propia vida. Eso es algo que ha destruido millares de matrimonios. Ahora en el versículo 35 de este capítulo 6 de Proverbios dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 34, leamos. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Esto es en realidad algo tremendo. Ahora el capítulo 7 continúa tratando de este mismo tema. El pensamiento principal que encontramos aquí es el de tener cuidado de la mujer de moral ligera. Y en los primeros 4 versículos leemos, Hijo mío, guarda mis razones,
y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Permítanos presentarle aquí lo que creemos es una aplicación espiritual para los creyentes en el día de hoy. Creemos que esto tiene una interpretación literal, pero también la tiene en forma espiritual. Habiendo dicho lo que dijo en esos primeros versículos, escuche lo que dicen los versículos 5 al 14 ahora. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Nos damos cuenta que es una mujer religiosa. No hay nada malo en eso. Esto es fantástico. Escuche usted el versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Es decir, tú eres el único. Luego los versículos 16 al 27 nos continúan relatando esta historia donde se nos dice, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El lenguaje aquí es muy figurativo, y por cierto que es un lenguaje bastante fuerte. Y hemos leído todo este capítulo con un propósito. En las Escrituras hay algo que es conocido como el adulterio espiritual. Y esto es cuando el pueblo de Dios le ha dejado a él y se ha ido detrás de los ídolos. Fueron atrapados por la idolatría y luego fueron sujetos a la idolatría y se apartaron del Dios vivo y verdadero. Tendrían que haber estado unidos a él, pero ya no era así. Estaban actuando en realidad como una ramera, ya que ellos eran infieles y falsos con él. Lo que él está diciendo es esto, que hay alrededor de nosotros en el día de hoy cultos y sectas de todas clases y toda clase de religión falsa. Uno puede observar esto a su alrededor fácilmente. Este grupo aquí dice, usted no necesita seguir a Cristo en la forma en que lo está haciendo ahora. No es necesario confiar en Él solamente como su Salvador. Lo que usted necesita es hacer esto y aquello y no sé qué más. Y lo que usted necesita es unirse a nuestro grupo. Usted se sorprendería de ver la cantidad de cartas que nos llegan. Y hace algún tiempo, cuando estábamos enseñando el libro de Gálatas, hicimos una declaración varias veces en la que dijimos, fe, más nada es igual a salvación. Que uno tiene que confiarse total, completamente en el Señor Jesucristo. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es su Maestro. Y sobre estas cosas que mencionamos es que recibimos muchas cartas de muchas personas. Algunas nos decían cosas bastante feas. Entre otras cosas decían, ustedes dijeron que tendríamos que deshacernos de la ley. Bueno, no dijimos nada por el estilo. Lo que dijimos fue que la ley no nos puede salvar. Y eso lo repetimos. La ley nunca fue dada para salvar. La ley es buena, pero hay algo que anda mal con nosotros, y solo Cristo nos puede salvar. Y cuando nosotros nos volvemos de nuestros propios esfuerzos, de nuestras propias obras, de las cosas que hacemos hoy, y nos volvemos a Él, entonces podemos ser salvos.
Luego había otros que escribían diciendo, ustedes están equivocados. Ustedes tendrían que haber dicho que era necesario ser bautizado de cierta manera. Ustedes tendrían que haberle dicho a la gente que es necesario unirse a cierto grupo y a cierto culto. Un hombre hasta escribió diciendo, tiene que decirle a la gente que tiene que guardar la ley. Tienen que cumplirla. Aun si confían en Cristo, tienen que cumplir con la ley. Bueno, amigo oyente, nosotros estamos unidos a Cristo. Y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos no son algo penoso. Nosotros debemos amarnos unos a otros. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que testificar al mundo. Esos son sus mandamientos en el día de hoy. Y hoy nosotros estamos unidos al Cristo viviente. Tenemos que vivir en un nivel mucho más elevado y ser frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu deberían estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debemos decir esto cuidadosamente. Los cultos y las sectas de hoy se han presentado como una mujer de la calle porque es lisonjera y llama a los hombres y mujeres. Salen a la calle, golpean a su puerta, les entregan folletos. Bueno, usted los puede encontrar por todas partes. Esta mujer está muy activa en el día de hoy. Amigo oyente, escuche y tenga cuidado. Es una prostituta. Ella quiere apartarle a usted de Cristo, digamos de paso. Ella quiere que usted se una a alguna otra cosa. Quiere que usted se una a una clase de sistema, de método en el día de hoy, amigo oyente. Existe una prostituta espiritual que se encuentra en las calles en el día de hoy, y nos entristece decir esto, pero se está aprovechando de la radio también y de muchos otros medios en la actualidad. Está tratando de atraerlo a uno y engañarlo. Y aquí se nos dice que cuando se rinde, uno es como un buey que va al degolladero. Cuando uno va así, es como un tonto que necesita ser corregido, cuando uno sigue esta clase de cosas. Es decir, que Dios está diciendo que usted no es muy inteligente cuando está haciendo esta clase de cosas. Ah, amigo oyente, el acercarnos a Él y decidirse por la persona de Cristo y por ninguna otra cosa. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y este es un cuadro tremendo, amigo oyente. Estamos seguros va a herir a muchas personas. ¿Y quiere saber algo más? Vamos a recibir también algunas cartas para tratar de corregirnos. Quizá eso sea necesario, pero para nosotros aquí tenemos uno de los mejores cuadros que representan a los cultos y a las sectas por medio de esta prostituta que se ha arreglado, aparece atractiva y ofreciéndole algo al hombre hoy que en realidad terminará por destruirlo y enviar al hombre al infierno, y apartándolo de Jesucristo, quien es realmente quien ama nuestra alma hoy. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y así llegamos ahora al capítulo 8 de este libro de Proverbios, y tenemos aquí un cambio a lo que se está presentando. Aquí en este capítulo, el joven ha estado examinando la literatura de diferentes universidades, y el Colegio de la Sabiduría y el Colegio de los Insensatos están tratando que él se matricule en sus estudios. Y aquí tenemos que la sabiduría le está enviando una invitación. Hay cierta urgencia, cierta exigencia sobre este joven. ¿Quiere usted escuchar lo que aquí se dice? Pronto va a sonar la campana llamando a clases, y ellos quieren que este joven se inscriba en esas clases. Él ha sido buscado, tratado de ser engañado, para ser apartado del colegio, de la Universidad de la Sabiduría. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo 8 de Proverbios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y amigo oyente, si los cultos y las sectas están en las calles en el día de hoy, llamando a las puertas, entonces que el pueblo de Dios haga eso también. Estamos agradecidos por algunas organizaciones muy buenas, especialmente que están trabajando entre los jóvenes, que están en las calles llamando a las puertas de las casas y están llevando a cabo un testimonio muy personal hoy. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ella tiene que estar allí también. Y luego los versículos 2 al 4 dicen, En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y de eso precisamente es de lo que este programa radial trata. Estamos tratando de enviar un llamado para que los jóvenes vengan al colegio de la sabiduría y para que lleguen a la sabiduría personalmente. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría y debemos ir a Cristo. Entended, oh simples. ¿Está dispuesto usted, amigo oyente, a tomar esa posición? ¿De decir que usted no es una persona adecuada?
¿Puede usted decir que es un pecador y que en realidad no tiene ningún problema intelectual? Es chistoso, pero a la vez trágico escuchar a muchas personas hablar así. Cierto joven viene y dice, tengo un problema intelectual. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Él no tenía un problema intelectual, él tenía un problema de pecado, y lo que pasaba era que no quería abandonar su pecado. Amigo oyente, si usted quiere abandonar su pecado y volverse a Cristo, se podrá sorprender de cómo desaparecen esos problemas intelectuales que tiene en el presente. Y luego los versículos 5 y 6 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego los versículos 7 al 9 continúan, Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Se da cuenta, amigo oyente, que si es verdaderamente sabiduría, va a ser algo sencillo? Y esto le va a agradar a la persona que es simple. Estamos muy agradecidos a Dios que no hizo que el Evangelio pueda ser algo atractivo nada más que para personas de suma inteligencia. Si hubiera sido así, muchas personas hubieran quedado de lado hoy. Este es un mensaje para las personas simples, y es en realidad un mensaje sencillo. La sabiduría no es algo complicado como algunas personas piensan que es algo simple, algo sencillo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. I love you, Yah, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Yah, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh, yeah. Oh, yeah. We exalt thee. I hear you harmonizing. Hallelujah. We exalt thee. And we exalt thee. Oh, yeah.
El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí, y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11, el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed, y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa.
Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel, pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio, así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 9. Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año, le dijo: Di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del primer mes. Allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y les dijeron: Hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver. Pero, ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés les contestó: Esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia,
aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros, ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia de Esperanza. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado a un capítulo importante en nuestro análisis diario de las Sagradas Escrituras, el capítulo 9 del libro de Números, esperando que sea de gran ayuda para tu vida espiritual y te sientas motivado a compartirlo con otras personas. También te invito a suscribirte a este canal de Esperanza y activar las notificaciones para que juntos podamos hacer este recorrido diario de la palabra de Dios. El capítulo 9 de Números inicia con la referencia a una fecha, y esa fecha es
el segundo año, el primer mes del segundo año de la salida de Egipto. Dios se comunica con Moisés en ese momento específico, en el primer mes del segundo año. Pero si retrocedemos al inicio del libro, al capítulo 1, nos daremos cuenta que también se hizo la referencia a una fecha específica, y mucho más específica que la que acabamos de mencionar en el capítulo 9, porque se habla del primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto. El primer día del segundo mes. ¿Cuál era la fecha que se nos da en el capítulo 9? El primer mes del segundo año. ¿Y cuál es la fecha mencionada aquí en el capítulo 1? El primer día del segundo mes. Esta es la evidencia clara de que el libro de Números, al igual que muchos libros de la Biblia, no fue escrito de manera cronológica, sino temática. Porque aunque la Biblia tiene evidencias históricas y tiene historicidad, en realidad la Biblia es un libro temático que nos presenta lo necesario para que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Si es importante estudiar los acontecimientos históricos, si es importante notar las fechas específicas a las que se hacen referencia en algunos textos, porque esto nos da claridad de la luz que Dios ha revelado para su pueblo. Y como este tema de las fechas es importante, yo quiero compartir contigo en este día una imagen que nos muestra de manera más ilustrativa cómo fue el recorrido del pueblo de Dios desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al desierto. Desde el capítulo 12 de Éxodo hasta el capítulo 1 del libro de Números. Puedes ver allí en la pantalla que hice una imagen o una línea de tiempo de 2 años. Lo que se llamó para Israel el primer año de la salida de Egipto y el segundo año de la salida de Egipto. Entonces, los meses hebreos, al igual que los nuestros, eran 12. Pero estos meses tenían un orden muy diferente al que tú y yo tenemos en la actualidad. Para ti y para mí, el primer mes del año es enero. Para los israelitas, el primer mes del año que se describe desde Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dice a Moisés que a partir de ese momento se contarían los años y que ese sería el primer mes de los años, allí se hace referencia al mes de Nisán, o para nosotros, entre marzo y abril, donde se celebraría la Pascua en honor a la liberación de la esclavitud que habían sufrido en Egipto por muchos años. El día 14 de ese primer mes, Dios los liberó con mano poderosa, con brazo fuerte. Los israelitas celebraron la Pascua como una muestra de que habían aceptado por fe la salvación que Dios les había prometido. Ellos celebraron la salvación incluso antes de haber sido liberados. Y ellos iban a recordar ese acontecimiento todos los años. Entonces, en ese primer año ocurrieron los acontecimientos descritos en Éxodo capítulo 12. De allí en adelante empieza entonces el cruce del Mar Rojo, estando ya en las aguas de Mara, el maná que cae del cielo, la voz de Dios que habla desde el monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le muestra todo lo que iba a ser la construcción del santuario y le entrega la tabla de los 10 mandamientos. Mientras tanto, el pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro que el mismo Aarón construyó. Moisés baja de la montaña, quiebra las tablas de piedra, vuelve a subir a la montaña, Dios vuelve a revelarle más acontecimientos, le vuelve a dar los 10 mandamientos escritos con el dedo del Señor, y todo eso ocurrió en ese primer año. Moisés instruye al pueblo con respecto a la construcción del santuario y todo el pueblo trae de lo que de su corazón le nacía: piedras preciosas, telares, oro, plata, bronce, madera, y construyeron el santuario.
ya en el inicio del segundo año, en ese mes de Nisán, entre marzo o abril, entonces se levanta en ese primer mes el santuario. Este segundo año, este primer mes de este segundo año, cuando se levanta el santuario, hace referencia al capítulo 40 del libro de Éxodo. Entre el primer y el segundo mes se dieron todas las instrucciones sobre el ministerio de los levitas descrito en el libro de Levítico. Y en el segundo mes, entonces se hace el censo de Israel. Por lo tanto, los acontecimientos narrados en el capítulo 9 están entre el primer y el segundo mes de ese segundo año, es decir, entre Éxodo 40 y Números capítulo 1. Ya entonces llegando al capítulo 9, nos damos cuenta de los acontecimientos que allí se presentaron. El versículo 2 dice de la siguiente manera: los israelitas celebraron la Pascua. ¿Cuándo? En el primer mes del segundo año. Celebraron la Pascua antes del censo descrito del capítulo 1. El 14 de ese mes, entre las 2 tardes, cuando se habla de las 2 tardes, está hablando de la caída del sol, entre tarde a tarde, cuando el sol se oculta. Allí termina el día no termina a medianoche, sino cuando se oculta el sol. Tampoco el día termina a las 6 de la tarde, como muchos han querido enseñar. Es cuando el sol se oculta. De tarde a tarde celebraréis a su tiempo, dice el Señor, conforme a todos sus ritos. Y Moisés habló a los israelitas para que celebraran la Pascua. Lo que ellos habían celebrado en Egipto era una manifestación de su fe de que iban a ser liberados. Ahora, después de haber estado un año fuera de Egipto, como hombres y mujeres libres, como dirigidos por el Señor y sustentados por Él, ahora ellos iban a celebrar por primera vez la Pascua fuera de Egipto. Era la segunda vez que lo celebraban, pero ahora lo hacían como conmemoración a la liberación que ya estaban disfrutando. Y dice el versículo 5, y celebraron la Pascua el 14 del primer mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, la celebraron conforme a lo que mandó el Señor a Moisés. Cuando vamos a los evangelios y vemos al Señor Jesús horas antes de su muerte, Él pronuncia las siguientes palabras: cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua antes de perecer. El Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Esa Pascua que conmemoraba la liberación de la esclavitud que había sufrido el pueblo de Israel durante 400 años en la tierra de Egipto. Y el Señor celebró la Pascua con ellos. Pero ahora Cristo Jesús estaba poniéndole fin a la celebración de la Pascua para empezar a conmemorar algo nuevo. Y es una nueva etapa en el plan de salvación. Recordemos que el santuario tenía 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Como queriendo decir el Señor que dentro de su plan de salvación hay etapas, hay fases donde se deben cumplir ciertos requerimientos para que el plan de salvación pueda llegar a un fin satisfactorio. Y esa primera etapa del plan de salvación era el sacrificio del cordero sustitutivo. Por eso en el atrio exterior se sacrificaban corderos todas las mañanas y todas las tardes. Ese continuo sacrificio que se hacía se le llamaba el tamid. Ese tamid que se hacía constantemente le recordaba al pueblo de Israel que su Salvador vendría a pagar el precio del pecado, no solamente de los israelitas, sino de todo el mundo. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, hace mención al Mesías como aquel cordero inmolado que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
pero el Señor cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y ese cordero iba a ser crucificado. Ese cordero inocente iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Moriría por nuestros pecados. Y en esa cena de Pascua que se realizó esa noche con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, el Señor levantó el jugo de la uva, la copa que no formaba parte del menú de Pascua, porque la Pascua la comprendía el pan sin levadura, las hierbas amargas y la carne del cordero. Y el Señor levanta la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Por lo tanto, en la actualidad no se sacrifican corderos, sino que aceptamos por fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que los corderos eran símbolo de lo que Él vendría a ser. Ahora Jesucristo ya no es el cordero pascual, ahora es el sumo sacerdote en el reino de los cielos, en la patria celestial, en el santuario que está en el cielo. En ese santuario celestial, Cristo está como ministro y está intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Pero los israelitas todavía veían todos estos acontecimientos en el futuro y los celebraban y los conmemoraban. Dice el versículo número 6 que algunos estaban impuros por haber tocado muerto y no pudieron participar de la Pascua aquel día. Llegaron ante Moisés y Aarón y le dijeron: nosotros estamos impuros por haber tocado muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar una ofrenda al Señor entre los israelitas a su tiempo? Moisés respondió: esperad y oiréis qué mandará el Señor acerca de vosotros. Moisés no quiso tomar una decisión sin antes consultar al Señor, porque algunas personas no pudieron participar de la Pascua porque se habían contaminado. Ahora, nosotros entendemos con claridad que al ya no celebrar la Pascua, nosotros vemos desde una perspectiva diferente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo recordamos participando de algo llamado la Cena del Señor, donde juntos como familia espiritual, como hermanos de fe, participamos del pan sin levadura y de un jugo de uva sin fermento, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Su cuerpo que fue lacerado, maltratado y molido, y su sangre que fue derramada. De hecho, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, hace mención con respecto a estos emblemas santos. Cada vez que tú y yo participamos de la Cena del Señor, hemos anunciado la muerte de Cristo Jesús. Estamos recordando su sacrificio y nos estamos proyectando hacia su segunda venida. Porque Cristo Jesús dijo que no bebería más el jugo de la vid hasta que lo beba en el reino del Padre junto con nosotros en algo llamado la Cena de Boda del Cordero. Y se le motiva a toda la hermandad a participar de estos emblemas. De hecho, hay iglesias que celebran la Cena del Señor una vez al año y hay quienes lo celebran cada 3 meses para que todos tengan la oportunidad de hacerlo, porque las circunstancias, los compromisos, los viajes, los imprevistos a veces hacen que muchos de los miembros de la iglesia del Señor aquí en la tierra no puedan participar de la cena, de los emblemas santos. Bueno, en Israel pasaba algo. Como el santuario estaba en medio de ellos y todo lo que hacían giraba en torno al santuario, la contaminación espiritual que ellos estaban experimentando les impedía participar de la Pascua, y van y consultan a Moisés y Moisés consulta a Dios y Dios responde. Versículo 10. Di a los israelitas: si alguno estuviera impuro por causa de algún muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor el 14 del segundo mes. Esta no era la regla, era la excepción. Por circunstancias, algunos no podían participar de la Pascua, así como algunos quizá no pueden participar de la Cena del Señor, no porque no quieran hacerlo, sino porque las circunstancias se lo impidieron.
Cuando una persona no desea participar de la cena del Señor, está manifestando públicamente de que no comprende los emblemas o sencillamente no quiere participar de la comunión con el pueblo de Dios. La cena del Señor es la comunión entre hermanos, recordando que tenemos una misma fe y tenemos una misma esperanza. Para los israelitas era importante participar de la Pascua porque ellos habían experimentado la liberación y la conmemoraban, la recordaban con gozo y con alegría. El versículo número 12 dice que no dejará del animal para la mañana, es decir, del cordero de Pascua, ni quebrará hueso en él. La celebrará conforme a todos los ritos de la Pascua. Todos debían participar, todos debían comer, no debía quedar nada para el día de mañana. Todo debía comerse el día que tocaba comerlo. Y aquí ya hay otra lección para nosotros. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy en nuestra vida espiritual. Hoy es el día en que tú y yo debemos reconsagrar nuestra vida al Señor. No existe el mañana, no guardemos para mañana, no pensemos en el mañana. Hoy es el día que debemos tomar una decisión. Hay decisiones que quizás sí toque pensarlas mucho, pero en el ámbito espiritual, obedecer al Señor no puede quedar para mañana. Israel celebraba la liberación de la esclavitud. Hoy nosotros celebramos la liberación del pecado. Hoy podemos tener la seguridad de que la paga del pecado ya fue consumada. Ahora el Señor recompensará a cada uno por la fe que tiene en su corazón y por las obras que hace cada día como un testimonio de lo que hay en su mente. El versículo número 13 dice: el que esté limpio y no esté de viaje, si deja de celebrar la Pascua, será cortado de su pueblo. ¿Por qué? Porque está despreciando lo que el Señor hizo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor, ese hombre llevará su pecado por su irresponsabilidad. Versículo 14. Y si algún extranjero que habita entre vosotros quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, la celebrará conforme al rito y a la norma de la Pascua. El mismo rito tendréis para el extranjero y para el natural de la tierra. Para el extranjero y para el natural son las mismas leyes, las mismas normas. Si una persona hoy quiere participar de los emblemas del pan y del jugo de la uva, no se le puede negar la oportunidad de participar, pero esa persona debe entender lo que significa y debe hacérsele un llamado de entrega al Señor. Cuando alguien quiere participar de la cena del Señor, tiene que tomar conciencia de que es un compromiso, y si quiere aceptar ese compromiso, entonces esa persona debe ser invitada a formar parte de la familia de la fe. Si no se ha bautizado, debe bautizarse. Y si ya está bautizado pero ha desviado su camino, es una buena oportunidad para renovar su experiencia de relación personal y transformadora con Cristo. El versículo número 15 dice que el día que el santuario fue levantado, ¿cuándo? El primer mes de ese segundo año. La nube cubrió la tienda de reunión desde el atardecer hasta la mañana. Apareció sobre el santuario como un fuego. Así era continuamente. De día lo cubría la nube y de noche se veía con apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba de encima de la tienda, los israelitas partían, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Aquí claramente nosotros podemos extraer una lección, porque cuando Dios nos motiva y nos insta a andar por fe, debemos seguirle a donde quiera que el Señor nos envíe o nos muestre el lugar a donde ir. Y cuando nos permite detenernos, debemos detenernos y entender que Él tiene el control de todas las cosas. Dios lo hace todo perfecto y en orden. Cuando salgas a trabajar, cuando salgas a estudiar, cuando salgas a enfrentar tus dificultades, deja que el Señor tome el control de tu vida. Déjate guiar por Él. Cuando Él te manda a detenerte, a descansar, a reposar, a cesar, entonces debemos hacerlo,
porque Él no nos desampara. Versículo 18, a la orden del Señor los israelitas partían y a la orden acampaban. Todos los días que la nube quedaba sobre el santuario permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el santuario, muchos días los israelitas guardaban la orden del Señor y no partían. Cuando la nube quedaba sobre el santuario pocos días, al dicho del Señor acampaban y a su dicho partían. Y si la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día o de noche, la nube se levantaba, entonces partían. O si quedaba 2 días, un mes o un año mientras la nube permanecía sobre el santuario, los israelitas quedaban acampados y no se movían. Pero cuando ella se levantaba, ellos partían. Al dicho del Señor acampaban y a su dicho partían. Guardaban la orden del Señor dada por medio de Moisés. Mi querido amigo y amiga de esperanza, ¿cómo es tu caminar diario? ¿Consultas al Señor antes de tomar una decisión? ¿Estás preocupado por los problemas a tu alrededor y te sientes desesperado porque no sabes qué hacer? Si el Señor nos manda caminar, caminamos. Si nos manda detenernos, nos detenemos. Eso se llama confiar en Dios. Eso se llama depender de Él. Saber de que Dios tiene el control de todo y que Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Pero hay un detalle que no quiero pasar por alto antes de despedir este video. Y es que así como el santuario tenía 3 divisiones, Cristo pasó por esas 3 etapas. Fue el Cordero sacrificado, fue el sacerdote que entró al lugar santo y hoy es el sumo sacerdote que está en el lugar santísimo. Yo no puedo, como seguidor de Cristo, quedarme estancado en el atrio exterior o fuera del atrio exterior. El día en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador porque murió en la cruz y aceptamos su sacrificio en nuestro lugar, entonces nosotros salimos del campamento y entramos al atrio exterior. Cuando entendemos, por lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, que el Señor se sentó a la diestra del trono de la majestad y que camina por en medio de los candeleros de oro y que está ofreciendo incienso cargado de las oraciones de los santos, entonces nosotros debemos seguir a Cristo porque Él estaba en el lugar santo. Pero hoy hemos entendido que Jesucristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué nos quedamos atrás? Si la carta a los Hebreos expresa con claridad que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, que podemos acercarnos al Padre por los méritos de Cristo y que Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué quedarnos en el atrio exterior simplemente creyendo que Jesús murió? ¿No hacen lo mismo aquellos que profesan el catolicismo? Ellos aceptan que Cristo murió, pero se quedan en la cruz. ¿Por qué quedarnos solo en el lugar santo? ¿No hacen lo mismo hoy los protestantes evangélicos que se quedan en el lugar santo venerando al Señor, alimentándose de la Escritura, creyendo en el Espíritu Santo, orando todos los días, pero pisoteando abiertamente los mandamientos del Señor? Hoy es día de entrar al lugar santísimo. Todo a su tiempo. En este calendario que les mostré, allí nos damos cuenta que debemos iniciar una experiencia, pero no podemos estancarnos, debemos continuar. En futuras oportunidades entenderemos lo que ocurría en el 7º mes. Allí se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación, y eso es precisamente lo que Cristo está haciendo en este momento en el santuario celestial. Expiando el santuario, limpiándolo de nuestros pecados, intercediendo por nosotros y a punto de salir para darnos la recompensa. No te estanques en tu experiencia espiritual. Avanza. No te quedes en el atrio exterior creyendo solo que Jesús murió. No te quedes solo en el lugar santo, leyendo, orando,
participando de las experiencias carismáticas. Tenemos que seguir avanzando. Todas esas etapas son importantes y nosotros tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, porque toda es una verdad que se engrana y Dios nos las ha revelado para que tú y yo tengamos claridad sobre la manera como Dios ha desarrollado su plan de salvación en nuestro favor. En el video anterior hice una referencia a 1 de Corintios donde el apóstol Pablo expresa que el hombre espiritual entiende y discierne todas las cosas, pero el hombre natural no entiende nada. Alguien me escribía y me decía, diga la cita exacta. Bueno, eso es 1 de Corintios capítulo 2, versículos del 14 hasta el 16. El hombre espiritual tiene discernimiento de todas las cosas, pero el hombre natural no entiende nada. Para él es locura porque todo se ha de discernir espiritualmente. Pero tú y yo, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, estamos claros qué es lo que Cristo está haciendo hoy en el santuario celestial. Es nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Qué hacemos nosotros en el atrio? ¿Qué hacemos nosotros en el lugar santo? Si ya hemos pasado por allí, porque el Señor tiene muchas otras cosas más que decirnos, enseñarnos y mostrarnos, porque tú y yo no estamos en tinieblas, andamos en la luz. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido explicativo por el día de hoy, esperando que estas instrucciones sean para tu crecimiento espiritual. No me quiero ir sin antes agradecerle a todos los que cada día dejan sus comentarios, darle la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores y por supuesto exhortarles a que puedan compartir estos videos con otras personas. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias porque tú guías nuestros pasos y gracias porque nos muestras el camino por donde debemos ir. No queremos estancarnos, no queremos quedarnos, Señor, en nuestras experiencias pasadas. Queremos avanzar contigo. Tú eres nuestro Salvador que murió en la cruz. Has sido nuestro sacerdote que nos ha permitido, Señor, alimentarnos de tu palabra. Pero hoy eres el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre y nos presentas justos por los méritos de Cristo. Por eso, Señor, ayúdanos en nuestra experiencia diaria a entender que tienes el control de todas las cosas, a avanzar y a caminar contigo, y a detenernos cuando sea necesario detenernos para que tú puedas fortalecer nuestra fe en cualquier circunstancia. Gracias porque nos amas y nos escuchas en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para el día de mañana cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la Biblia con el capítulo 10 del libro de Números. Que Dios te bendiga a lo largo de todo este día. Capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Haz para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón, y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel.
Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Capítulo 9. Te voy a pedir que sigas gozándote. ¿Sabes lo que dice Salmo 81.1? Salmo 81.1 dice que tú te tienes que alegrar todo el tiempo con el Señor. Tienes que cantarle con gozo. ¡Ahora! Estar en tu presencia, mi Jesús, disfrutando de tu amor, adorándote, oh Dios. Bueno es estar en tu presencia y adorar tu nombre. Hoy exaltamos, grande, bueno, todos juntos declaramos que eres eterno, grande, bueno, todos juntos declaramos que eres eterno. Bueno es estar en tu presencia, mi Jesús, disfrutando de tu amor, adorándote, oh Dios. Bueno es estar en tu presencia y adorar tu nombre, hoy exaltar. Que unidos te exaltamos, diciendo que eres bueno, y muy bueno, que eres eterno, grande, bueno, te lo decimos con gozo, declaramos que eres eterno, es que tú eres bueno, tú eres eterno, grande y bueno eres tú. Todos juntos declaramos que eres eterno. Voy contigo, que bueno. ¡Suelta! Hay gozo en tu presencia. Yo me gozo en tu presencia, Señor. Me gozo en tu presencia. Hay gozo en tu presencia. Mira que yo me gozo, que yo me gozo, que yo me gozo. Me gozo en tu presencia. Pues tiempo para ti, mi Cristo. Gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia.
gozo. Ay, yo me gozo. Pero qué gozo. Hay gozo en su presencia. Hay gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. Otra vez. Hay gozo en tu presencia. Me gozo en tu